Vamos a dar tiempo a que se conecten todos. Oye, Daphne, ¿cómo le hacemos para que tu cámara se quede abierta? Porque por reglamento debería de estar abierta y generalmente la tiene cerrada. Y para mí es como, como otra vez, ay, ¿por qué otra vez? Y digo, y me imagino que también para ustedes debe ser incómodo, cámara abierta, ¿no? Entonces, y como que nos distraemos. ¿Cómo le hacemos para que no se te olvide? ¿Te pongo algún recordatorio o tú te pones algún recordatorio o qué hacemos? No, sí, yo la aprendo. No, no hay problema. Ahora, gracias, muchas gracias. Katia, igual, recuerda que tu cámara tiene que estar abierta. Sí, maestra, ahorita la activo. Por favorcito. Ah, estoy buscando el sur, ¿no? Sí, sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, vamos a continuar con esto que son las manifestaciones de la sociedad. ¿Vale? Como pudieron ver en el video, pues hay una serie de rasgos que identifican a las personas y les dan un sentido de pertenencia para ciertos grupos sociales. ¿Y cuántos grupos sociales puedes identificar en los videos? Frida, ¿cuántos grupos sociales identificas en los videos? Híjole, pues es que hay mucho. No sé si se refiere a las etnias que son, porque hay purépechas, hay, no sé cómo se llaman los demás, pero sé que son de diferentes regiones, de la sierra también. Ok, entonces encontramos grupos o encontramos gente que está por etnias, pero ahí vamos viendo otros grupos que se juntan por otras cosas, ¿como cuáles? Los que hacen manifestaciones culturales, no sé si se refiere a eso. Ajá, sí, sí. Es como identificar los O diferentes los matices de por qué se equivocados. junta la gente. Manifestaciones culturales y de biodiversidad. Ujú. No sé. Son personas muy humildes también. Ajá, por festejos y Ok. culturas, Ujú. por fechas importantes, Ujú. personas importantes también. Ok. Y todos estos grupos le dan sentido a la existencia de estos seres humanos, ¿vale? Entonces, el pertenecer, decíamos que el sentido de pertenencia nos genera esta necesidad de continuar presentes, ¿vale? Entonces, ¿cómo continuamos presentes? Pues a través de la manifestación. ¿Qué es la manifestación? Es levantar la mano y decir, aquí estoy, soy parte de, también soy purépecha, también soy huichol, o yo soy ñañú, o yo soy no sé, yo vengo de otro país, pero estoy aquí, o sea, me sumo a ti, ¿no? Y entonces cuando el ser humano se suma y entra en la empatía con el otro, le da la posibilidad de una existencia con un mayor sentido. Porque entonces no soy Pues yo es para luchando por mi preservarlos. causa.
¿Mande? Es para preservar, o sea, también no nada más es para manifestar inconvenientes o molestias, sino también manifiestas la existencia, ¿no? O sea, y que no se olvide eso. Exactamente. Y hablábamos de la trascendencia del ser humano por el paso de la tierra, ¿no? Dejar una huella, y estas manifestaciones tienen que ver con esto de dejar una huella. Y puedes ver en el video, Katia, puedes ver en el video manifestaciones modernas y manifestaciones, digamos, más arraigadas. ¿Cuáles Llevando a cabo. son las manifestaciones modernas que pudiste observar? Bueno, yo los vi ayer y escribí ciertas cosas. Que en la diversidad cultural que antes se llevaba con la que se está llevando actualmente, hacen como, bueno, yo lo entendí como que es como una fusión para que se pueda integrar lo que ya es lo que se llevaba antes para los que actualmente lo están conociendo apenas. Okay. Y también pues puse que a pesar de que otras personas dejan su pasado atrás, por así decirlo, lo hacen como para integrarse a otra cultura, a otra diversidad, por así decirlo, y que aún así hay personas que lo siguen llevando a cabo todo lo que ya tienen atrás. Okay. Y es como una forma de agradecimiento, ¿no? A lo que tienen. Ok, así es. Muchas gracias. Cristian, cuéntanos qué viste en los videos acerca de esta cuestión que platica Katia del sincretismo. ¿Qué pasa cuando se junta en un tiempo específico de la historia del ser humano? Se juntan dos formas de ser, hacer, pensar. ¿Qué pasa? ¿Qué viste? ¿Qué es lo que pasa? No encontré esos videos, maestra, pero me puse a investigar otros videos. Están No en me el aparecieron. Classroom. Ajá, no me aparecieron. ¿A alguien más no le aparecieron los videos? A ver, ¿y qué investigaste? Bueno, aún así no me quedé ahí, estuve buscando otras manifestaciones y también me apareció en una, lo de la manifestación moderna, que esta se manifiesta con varias características, por ejemplo, en la literatura. Como dice Katia, hay algunas en donde agradecen el pasado, pero también por lo que entendí hay algunas en donde su objetivo es rechazar las tradiciones que teníamos. Otras manifestaciones que vi, bueno, socialmente fueron en la cultura, en las tradiciones, ya que una sociedad es un conjunto de personas que viven bajo un sistema regido por normas y así características en específico. Entonces, la cultura sería una en la manifestación en cuanto a nuestras tradiciones, ya que ahí nos manifestamos por la forma que teníamos nuestra forma de ser antes. La música también es una manifestación social, ya que ahí expresamos nuestro pensar y nuestro sentir en forma musical. Entonces, esas fueron unas de las manifestaciones que yo vi y sobre las manifestaciones sociales que son políticamente correctas. Me decían que sobre las manifestaciones que se han llevado a cabo de manera pacífica y ordenada, ya que la mayoría de estas no tienen una invitación ideológica ni política. Entonces, son muchas las manifestaciones las que yo vi en estos momentos sobre las manifestaciones sociales. Ok, muy bien, muchas gracias. Ok, Sheila, entonces hay manifestaciones correctas y manifestaciones y formas de manifestación incorrecta. ¿Dónde termina una y empieza la otra? Yo En la creo ignorancia.
Exacto. Pues cuando empiezas a meterte con el otro, ¿no? Por ejemplo, cuando destruyes cosas que son de todos o cuando te pones violento, ahí es cuando te metes con el derecho, pues, como quien dice ajeno, y esa es la manifestación violenta, cuando ya no solo se trata de tu persona, sino que empiezas a violentar a los demás, eso es la manifestación violenta, yo creo. Cuando se sale de tu cordura. Exacto, Que cuando ya no tienes va más control, allá de, ajá, y lo haces como por, no sé, moda, fanatismo, no Sí. sé. Ok. como Eso lo es, que pasó con las feministas, que empezaron bien y ya no terminaron tienes mal. razón. Ya no tienen... Se sale de tu objetivo, creo yo. Ok. Exacto. Ah, Gracias, Ok. Frida. Tema Cuando quieras, interesante, hermana. tema interesante y actual, el movimiento feminista. ¿Vale? Y esto que pasó con las feministas pasa en casi todas las manifestaciones. Este origen de los grupos de choque dentro de las manifestaciones sociales con tinte político se remonta al movimiento del 68, ¿sale? Un movimiento pues muy doloroso, muy impactante, pero también con una serie de tintes sociales, políticos y culturales que hicieron convergencia en un momento específico, en un momento importante, donde México estaba a punto de recibir a la comunidad internacional para los Juegos Olímpicos. Entonces, lo que sucedió en ese entonces fue que varias manifestaciones o varios grupos manifestantes se unen en un fin común y hacen una mega marcha. ¿Qué pasa cuando tú, o sea, sitúate tú, ser humano, de tu estatura, de tu condición, qué sientes cuando ves a un aglomerado de personas y que además no alcanzas a verle el final? Ves que es demasiada gente la que se está juntando y no le ves el final. ¿Qué pasa? Sitúate, ¿qué pasa en tus emociones? ¿Qué siente tu piel? Yo siento miedo. ¿Qué? Es que nunca me ha gustado estar con mucha gente en un mismo lugar. Nunca. Ajá. No lo Te tolero siente como que inseguridad, ¿no? Uh-huh. creo que no sé. Ok. Y si viene toda esta carga emocional con un grito, con una repetición de frases, ¿no? En Hasta contra siento, de alguien, que me ¿no? estreso yo solita y estando con mucha gente. Sí, Pero así. sí puedo tolerar cierta cantidad de personas. Por ejemplo, cuando se podía salir antes, a la Ciudad de México con mi papá, fácil y sencillo, en el metro, o sea, en el metro de la Ciudad de México, híjole, llegaba un punto en el que yo nada más sentía que me ahogaba porque volteaba a ver a un lado y volteaba a ver a otro, no, y no encontraba una salida, era así como que, ay, qué estresante. Ajá, así es. Y entonces, recuerden que somos fractales. Si tú sientes eso, imagínate lo que sintió el órgano gobernador de la Ciudad de México cuando empieza esta batalla constante con el Politécnico Nacional y la Universidad Autónoma de Querétaro. Jóvenes que ya ni tan jóvenes, que ya estaban muy arraigados y tenían un fin político dentro de estas instituciones. Y empieza a haber un choque en la mentalidad del gobierno presente en ese momento y los fines de estos jóvenes. Ambos no estaban de acuerdo con la mentalidad del otro
y empezó a tensionarse de tal manera que hubo pequeñas batallas y una constantes asesinatos y desaparecidos, donde los que iban perdiendo eran los jóvenes, eran los estudiantes, ¿sale? Entonces, esto ya estaba tomando un tinte cada vez como más complicado, ¿no? Y no se habla de las guerras o de las desapariciones y pleitos de gobierno contra Politécnico Nacional y contra UNAM antes del 2 de octubre del 68. Pero eso fue el final de la batalla. Esa fue como la parte más fuerte, ¿no? Y más dolorosa para el país, cuando se da el 2 de octubre, la del 68. ¿Por qué? Porque se junta no solamente Politécnico Nacional y la Universidad Autónoma, sino que se juntan los trabajadores de diferentes instituciones gubernamentales. Entonces estaban los de la CTM, pero de petróleos, de Luz y Fuerza, del agua. Y entonces cuando este aglomerado llega al punto donde se concentran más, ¿no? Entonces es cuando dice este presidente, pues hay que desintegrarlo, porque o sea, tengo al Comité Internacional de las Olimpiadas en la puerta del país. Con esto se nos va a caer, ¿no? Y no solamente estaba la cuestión de las Olimpiadas, sino que la ONU tenía planeado durante las Olimpiadas la primera reunión de feministas para erradicar la violencia en contra de las mujeres. Es la primera vez que Hillary Clinton hace su aparición en la política internacional a través de ONU Mujeres, que todavía no era ONU Mujeres, ¿no? Eran sus primeras reuniones. Entonces, ¿se fijan todo lo que estaba pasando en México? Y por eso les preguntaba, o sea, tú como persona ves esto y ¿qué te genera? Imagínate el órgano gubernamental que pensó, ¿no? O sea, aparte que la sanción internacional podía haber sido muy cara. Entonces tiene muchos tintes, muchos. Cada manifestación de la humanidad no lleva solamente lo que yo pienso, ¿no? Sino que lleva lo que todos los que estuvimos ahí pensábamos. ¿Quién luchaba por libertad de pensamiento? ¿Quién luchaba porque se acabara esta parte de estudiantes, que se acabara con la desaparición de estudiantes? ¿Quién luchaba por un horario digno de trabajo y un sueldo justo? ¿No? ¿Quién luchaba? Sobre todo, creo que la lucha más fuerte ha sido la libertad de expresión. Entonces, se gana un porcentaje de libertad de expresión, pero pasa el tiempo y quieres más, quieres la totalidad. Y así va creciendo estas manifestaciones. Y esto empezó porque hablábamos de el feminismo. Entonces, el grupo, lo que pasa en el 68 es que se empiezan a manifestar estos muchachos, o estos grupos sociales, pero había un grupo de choque, los halcones. Los halcones estaban entrenados para desensibilizarse ante otro ser humano. Y realmente eran crueles, estaban entrenados para ser crueles. Crueles y matar no con un arma, con un palo, con un garrote, a sus propios compañeros. Lo que hicieron fue entrenar a estos chicos, a estos jóvenes, para que controlaran dentro de la misma manifestación, controlaran a los grupos. Entonces no es una novedad lo que está pasando o lo que pasó con las manifestaciones de las feministas.
Empieza la manifestación, todas muy unidas, pero dentro del grupo hay infiltraciones de gente encargada de dejar en mal al grupo. Y cuando esto se empieza a suscitar, ¿no? Entonces la adrenalina corre por todo tu cuerpo y empiezan estas manifestaciones y empieza a quien le hace clic rayar y pintarrajear y destruir y le hace clic, pero no porque lo traía en su intención, sino porque hay alguien que está provocando, está excitando al grupo para que esto suceda. Y hay quien responde, hay quien es factible en su fractal que esto le haga clic y lo haga. ¿Vale? Es una cuestión como muy interesante la manera en cómo nos manifestamos los seres humanos. Y entonces, todo aquel pensamiento filosófico del bien común entra en crisis y entra en choque. Hay una manifestación de una sociedad que tiene muchas formas de pensar y muchos intereses, y entonces se crea un choque, ¿no? Que pone en riesgo la seguridad de los participantes de la manifestación y de todos los que están alrededor viéndolos. Y si el miedo que es el arma letal para cualquiera que quiera dominar una sociedad, lamentablemente todavía es a través del miedo. Cuando el ser humano siente miedo, su comportamiento es errático. Entonces, si te provoco a través del miedo, pues lo más seguro es que por conservar la vida, pues tengas un comportamiento errático y hagas cosas que socialmente no serían correctas, que moralmente no veríamos bien. Y esta parte, los que han leído El Príncipe de Maquiavelo, pues entenderán muy bien que así funciona mucho nuestra sociedad, ¿no? Te genero miedo, inseguridad y te controlo. Pero ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde te puedo controlar? A través de esta limitante. ¿Y hasta cuándo? Porque la humanidad ya no es la humanidad que le tocó a Maquiavelo. Esa humanidad ya no existe. Hay vestigios de nuestra naturaleza humana, pero ya no somos los mismos. ¿Cuál es la ventaja de estudiar? Que tu nivel de conciencia se expande, te das cuenta de las cosas. ¿Qué es la conciencia? Es darte cuenta de. Pues date cuenta de dónde estás parado y cómo son las manifestaciones y abre los ojos. Si tú eres parte de esta manifestación feminista, abre los ojos. ¿Quién está? ¿Dónde están los grupos de choque? ¿No? Filtrando información o sacando información. O de cualquier otro grupo, ¿no? A lo mejor llega un momento en que te quieres manifestar, no sé, o sea, a mí me llamó mucho la atención una manifestación que hubo hace, que será como 4 años, de la comunidad gay, ¿no? Que siguen peleando el derecho al matrimonio. Y en Querétaro, pues es algo que todavía no han logrado. Sí se han llevado a cabo matrimonios gay en Querétaro, pero esto ha sido con una serie de complicaciones, ¿no? Y de amparos para poderlo realizar. El primer matrimonio gay en Querétaro necesitó 21 amparos para poderse llevar. 21, ¿no? Entonces dices, híjole, ya discrepa de lo que es la ley, la legislatura familiar, ¿no? Los derechos de la familia. Y entonces viene esta contraparte, sí, pero hay que cuidar, no, pero es que no cuidamos. Bueno, ¿cuándo cuidamos y cuándo no cuidamos? ¿Cuándo es conveniente un pensamiento masculino? ¿O quién juega el papel masculino y quién el femenino? Entonces, empiezan todas estas ideas, ¿no? A manifestarse y generan un reflejo en nuestro comportamiento. ¿Ok? Todas las manifestaciones de la sociedad
es el reflejo de lo que está sucediendo en cada uno de nosotros. Y cuando encontramos a alguien que cojea de la misma pata que nosotros, que piensa igual que nosotros, que tiene una lucha parecida a la de nosotros, es cuando hacemos grupo y nos manifestamos y defendemos nuestra postura. ¿Vale? Nada más aguas, cuando defiendes tu postura, abre los ojos, sé consciente de lo que está pasando. No seas parte de la oleada de emociones, ¿no? De la oleada de adrenalina. Y que sepas identificar cuál es tu lugar, ¿no? O sea, ¿qué estás realmente tú defendiendo? Porque, o qué estás tú proyectando y protestando. Porque a lo mejor puedes estar en cualquier tipo de manifestación, pero no tienes bien claro qué quieres tú, ¿no? O sea, qué es lo que tú vas a hacer y nada más gritas, y te manifiestas de cualquier manera por seguirle a los demás, ¿no? O sea, y a lo mejor hasta puedes gritar lo que dicen, pero no para ti no tiene sentido que grites eso. Entonces, ¿por qué lo haces, no? Y creo que muchas de las personas que se manifiestan no encuentran eso, o sea, no tienen ese sentido de pertenencia y de sensibilización, ¿no? O sea, sensibilización y de humanismo que no te hace ver, o sea, lo que realmente quieres tú, o cuál es tu objetivo, y lo hacen sin razón, creo yo, o sea, hay muchas personas que sí lo hacen. Entonces, yo en mi persona, o sea, sí estoy de acuerdo con las manifestaciones y de cualquier tipo, pero no de la manera en que muchos lo hacen, ¿no? Como dice Katy, hay manifestaciones en las que te generan miedo, te estresan, hasta cierto punto llega a ser repugnante porque no está dentro de tu ética moral y profesional también. Ajá. Y hay otras que que sí te generan como que ese placer o esa felicidad de qué bueno que lo hagan, porque necesitaban hacerlo. Y de esta manera creo que me hace algo, pues, quizás sí llegan a algún punto, ¿no? Y no de la otra manera que sea un poco más errónea. Entonces hay que tener muy en cuenta que si lo vas a hacer, ¿cuál es tu lugar dentro de esa manifestación? Y qué es lo que tú quieres, no lo que quieran los demás. Si hay un bien en común, claro, hay un bien en común y hay idealismos y hay pensamientos iguales, pero tú, ¿por qué estás ahí? ¿Por lo que piensa la otra persona? A lo mejor sí como apoyo, pero que estés bien informado qué es lo que quiere esa persona y no lo apoyes en algo que a lo mejor es incorrecto para él o para ella, ¿no? También eso es como que puntos en el que se tiene que valorar bien y ponerse a pensar en ello. Claro. Y hay de manifestaciones a manifestaciones, ¿no, Frida? O sea, puede haber una manifestación cultural, ¿no? Y siempre en el respeto y en esta cuestión, pues, y dentro de la normatividad y la legalidad, puede llevarse muy bien. Creo que a veces las más riesgosas pueden ser las culturales y las sociales en cuanto a la defensa de un derecho o de lo que queremos que se convierta en un derecho. ¿Vale? Sí. Muy bien. ¿Alguna otra opinión? Mitzi, has estado muy callada. Platícanos, Mitzi. Bueno, yo también pienso que también puede ser una forma de expresarse, de manifestarse, sería como por medio de sus creatividades y los valores que hay dentro de cada cultura yo siento que también es como una forma de manifestarse, se manifiestan de esa manera y pues no sé. Sí, sí. Sí, y hay quien es como, tiene un carácter, una personalidad más fuerte, ¿no? Y su manifestación es contundente, se nota que está ahí, ¿no? Ustedes ya lo han visto aquí en el grupo, o sea, se nota cuando alguien está y se nota cuando desaparece, cuando no se conectó, ¿no? O hay gente que la pasa planito, pero es una cuestión de carácter, ¿no? Hay gente que decimos, ¿no? Cuando llegamos al salón se nota que ya llegó
¿no? Es inevitable que ya llegó. Inclusive hay docentes, maestros, que entran al salón y no se nota que entró, pero es cuestión de su personalidad y esto no lo hace ni más ni menos que los demás docentes o ni más ni menos que los demás alumnos. Simplemente tenemos personalidades diferentes y nos manifestamos de manera diferente y esto tiene que ver mucho con nuestras habilidades. Hay gente que hasta por familia le toca o le gusta la manifestación a través del arte. Hay quien se manifiesta a través de la música, del teatro, de la danza. Y de la danza, bueno, el tinte de danzas que tenemos, contemporánea, folclórica, prehispánica, y dentro de las prehispánicas y dentro de las post-prehispánicas, o sea, cuánta riqueza se manifiesta a través del movimiento del cuerpo, ¿sale? Esta es como una de las características muy importantes de las manifestaciones. La manifestación del pensamiento del ser humano es a través del movimiento del cuerpo, ya sea para mover el pincel, ya sea para difuminar la pintura, ya sea para disfrazarte, interpretar, hacer mímica, ponerte algún maquillaje especial o salir y gritar consignas a la calle. Pero la expresión del cuerpo es la que nos comunica lo que el otro está sintiendo, ¿sale? Y en esa comunicación es donde podemos decir, ay, qué padre, sí, vamos, apoyemos, decir, ay, no, yo no le entro, no, ay, yo, disculpe, pero por ahí no, yo no juego, ¿sale? Pero tiene que ver con nuestra personalidad. Melanie, la última opinión del día y nos vamos. Yo creo que otra forma de manifestación de esto negativo, bueno, lo menciona mucho ahí en el documental, que es cuando se te impone, pero de manera violenta, que fue como nos conquistaron. O sea, está bien. Es que aquí dice que, por ejemplo, nosotros nos nutrimos, son diversas raíces que se nutren entre sí y pues ni quita ni pone, simplemente vas alimentando esto. Pero pues que te impongan algo, yo siento que que es como tener dos bolitas y una se come a la otra por completo. Que fue lo que pasó con muchos, pues, culturas de aquí de México, con muchos grupos indígenas que desaparecieron, pero pues por lo que se impuso. Y siento que también eso pasa cuando llega, como decía ahí, un inmigrante. Tiene que perder él lo que es, pues por acoplarse al entorno donde está. Y yo siento que eso, no sé, me parece que no está bien, pero pues sé que eso es algo que pasa normalmente en la vida. Sí, y desaparecen pueblos, pueden desaparecer pueblos completos cuando no hay como una razón para continuar ahí, ¿no? Y es muy interesante la cultura, el pensamiento del migrante, muy, muy interesante. Los invito a hacer una reflexión sobre uno de los pueblos mágicos de Guanajuato, que es Pozos. Investiguen sobre Pozos, qué pasó, cuál es su historia y qué está pasando ahora. Cómo este pueblo minero tiene un sincretismo muy interesante. Y formas de manifestación cultural muy, muy interesante. Y una reflexión hasta dónde nuestra sangre, nuestra personalidad, nuestro pensamiento es puro o hasta dónde tiene información de cuántas generaciones hacia atrás. Y entonces retomamos la pregunta del principio. ¿Quién eres? ¿Cómo está conformada tu cultura y tu pensamiento?
¿vale? Un placer platicar con ustedes, escucharlos, analizar y desbaratar esta información entre la filosofía, la política, la sociología, el civismo, la ética, todo esto que nos conforma. Me da mucho gusto que sigan compartiendo con nosotros su forma de pensar y lo que van analizando y lo que van sumando a su conocimiento. Tengan una excelente semana, disfruten su fin de semana. Los que faltan de hacer su análisis de los videos, por favor, háganlos. Hugo, ¿tú puedes compartirle a Cristian los videos? Sí, se los comparto, maestra. Ok, para que pueda hacer su tarea. Muchísimas gracias. ¿Sale? Entonces, ya hay que subir su análisis de los videos y no le hagas caso si dice que no lo entregaste en fecha, tú no le hagas caso. Tú sube tu análisis y comparte con nosotros para que nuestro acervo cultural y científico se haga cada vez más rico. Un gusto haberlos visto y nos Igualmente. vemos el lunes a las 7 tempranito. Claro. Bonito fin de semana y bonita Igualmente. semana. Gracias. Igualmente, maestra, igual. gracias. A ustedes por estar aquí. Bye. Bye.